2 meses después de la violenta y devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza, crece la tensión entre Israel y Palestina. Una vez más, el proceso de paz entre israelíes y palestinos está en un punto muerto y no hay ninguna perspectiva de reactivación. La situación ha ocurrido innumerables veces desde los acuerdos de Oslo en 1993, última instancia registrada en la que Israel pareció, al menos temporariamente, dispuesta a aceptar la legalidad internacional, lo que en el caso del Estado judío implica reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y su obligación de devolver los territorios que ocupa ilegalmente desde 1967. Pero en esta ocasión, los nuevos conflictos en Medio Oriente y los vaivenes de la política doméstica en Estados Unidos están permitiendo que Israel logre su objetivo de congelar indefinidamente, sin mayores objeciones internacionales, las conversaciones con su contraparte palestina, mientras avanza en el terreno para consolidar su dominio y control en cada vez más áreas de Cisjordania y el este de Jerusalén. Las pruebas están a la vista. Por presiones de sus aliados ultraortodoxos que amenazaron con abandonar la coalición política, el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó planes para construir 500 viviendas nuevas para colonos judíos en el área de Ramat Shlomo, ubicada en la parte palestina de Jerusalén, lo que implica modificar, de hecho, el statu quo de la ciudad. El proyecto es solo una parte de un plan mayor para construir unas 1000 unidades habitacionales en barrios que están sobre la denominada Línea Verde, previa a 1967. Se suma a un aumento de la tensión a raíz de nuevos incidentes recientes en el Monte del Templo o explanada de las mezquitas, lugar de Jerusalén sagrado, tanto para los palestinos como para judíos y cristianos. Estados Unidos manifestó, como es usual, una débil oposición sin efectos prácticos a esta deliberada operación de Tel Aviv para hundir las conversaciones con los palestinos. Y al mismo tiempo reconoció su impotencia para controlar a Israel. El secretario de Estado, John Kerry, se limitó a decir que Washington no presentaría ninguna propuesta alternativa para la continuidad de las negociaciones tras 9 meses en los que no hubo ningún avance, ya que corresponde a las partes dar los pasos en ese sentido. Esto equivale a otorgar carta blanca a Israel para continuar con su política de convertir la ocupación de las tierras palestinas en un hecho permanente e irreversible, destruyendo toda perspectiva de la solución de 2 estados. Aún sin ofrecerles nada concreto, Kerry también intenta favorecer la estrategia de Israel, disuadiendo a los palestinos de presentar nuevas demandas de ser reconocidos como Estado en las Naciones Unidas, único recurso diplomático con el que cuentan para presionar a los israelíes a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones. En este sentido, las presiones sobre la Autoridad Nacional Palestina se incrementaron luego de que el gobierno de centroizquierda de Suecia se convirtiera, a fines de octubre, en el primer estado importante de Europa en reconocer oficialmente a Palestina como Estado. La situación es tan crítica que un grupo de más de 100 exaltos integrantes de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia israelíes envió una carta urgiendo al gobierno de Netanyahu a adoptar la solución de los 2 estados, según la propuesta realizada en 2002 por Arabia Saudita. Una propuesta apoyada también por el expresidente Shimon Peres. No se trata de progresismo, sino de realpolitik. Desde hace mucho se menciona que por las diferencias en las respectivas tasas de crecimiento demográfico de los palestinos, estos podrían superar numéricamente en pocos años a los israelíes dentro de la propia Israel. Esto implicaría para Tel Aviv una alternativa de hierro: reconocer a los palestinos plenos derechos ciudadanos, incluyendo el voto y la posibilidad de que un palestino llegue al Ejecutivo, lo que sería inaceptable para el Estado judío, o en caso contrario, oficializar un verdadero apartheid, situación de la que ya se está muy cerca en la práctica. En tanto, el liderazgo palestino, desoyendo a Kerry,
planea hacer lo único que está a su alcance y sabe que preocupa a Israel. Enviará un borrador de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU, poniendo un plazo a la ocupación israelí, que se apresta a cumplir medio siglo. La iniciativa será sin duda vetada por Washington. Pero el costo de este veto es elevado. Podría colocar a Israel oficialmente en el lugar de Estado paria, una condición similar a la que vivió la Sudáfrica racista, lo que en un país que se jacta de ser la única democracia de Medio Oriente, pretende evitar por todos los medios, sin hacer ninguna concesión, a los millones de palestinos que mantiene sometidos por la fuerza militar. Hay algo muy interesante en el informe que tiene que ver con las imágenes. Prácticamente no hay imágenes de la Franja de Gaza, que justamente lo que nosotros señalábamos cuando fueron los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Decíamos acá, el tema no es Gaza, el tema es Cisjordania, el tema es Jerusalén. Ahí es donde viven la mayoría de los palestinos bajo ocupación y ahí siguen siendo reprimidos como se veía en las imágenes. Reitero, las imágenes no son de la Franja de Gaza, son de la continuidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania, donde Israel avanza día a día, por eso yo siempre digo la figura del Pac-Man, avanza y avanza y le come del territorio a los palestinos. Semana de aniversarios, se cumplió el 4 de noviembre un nuevo aniversario del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, que fue asesinado en el 95, justamente que él proponía la paz con los palestinos y por eso lo asesinó militante de la extrema derecha israelí, y ahora el 11, la semana que viene, se cumplen 10 años de la muerte de Arafat, los dos que firmaron los acuerdos de paz. Justamente el 11 iba a haber una celebración, por primera vez en Gaza, una celebración, y se ha suspendido debido a que hubo distinto tipo de artefactos explosivos, sobre todo en viviendas vinculadas con gente de Al-Fatah. Esto se produce en esta semana en un momento donde supuestamente tanto la rama Al-Fatah como la de Hamas, es decir, las dos ramas palestinas, estaban encontrándose y buscando un acercamiento. Hamas dijo que no fueron, normalmente no, cuando son los actores o los autores de determinados actos lo dicen que no fueron, pero bueno, está este tema de la sospecha de que sí ha sido Hamas. Esto incluye la visita de Federica Mogherini. Hace muy poquito, la semana pasada, cambió todo el gabinete de la Unión Europea. Ella es la canciller italiana, de hecho era canciller italiana, renunció a su cargo para hacerse cargo de Relaciones Exteriores en la Unión Europea. Ella casi suspende también su viaje a Gaza, afortunadamente no lo hizo, está en este momento allá, mañana se va a encontrar con Abu Mazen, y lo que dijo me parece que es muy importante y está en tono con lo que veíamos del informe de Suecia, porque hoy dijo lo siguiente Federica Mogherini: queremos un Estado palestino, ese es el objetivo, esa es la posición que ha tomado la Unión Europea. El mundo no va a tolerar una cuarta guerra, así que ya toda la Unión Europea está manifestándose a favor de un Estado palestino. Sí, de todas maneras me parece algo vago lo que dice la Unión Europea, porque hay una propuesta saudí que justamente menciona este grupo de generales retirados de muy alto rango. Creo que es la primera vez que un grupo de generales de tan alto rango interpela al primer ministro, en este caso Netanyahu, y le dice, hay una iniciativa de paz de los saudíes del 2002 que plantea la creación de un Estado palestino independiente, Cisjordania y la Franja de Gaza, que además hemos mencionado acá en muchísimas oportunidades, y es del 2012, este programa comenzó en el 2004, muchas veces hemos dicho, hay una iniciativa saudí de paz definitiva con el Estado de Israel, que los diferentes gobiernos israelíes no le prestan atención, no responden. Este grupo de generales israelíes también lo menciona en esa carta, que es mucho más precisa que, me parece, la vaguedad de los europeos que creo que no quieren confrontar con Estados Unidos. Bueno, por eso, pero digamos, siendo como son aliados de Estados Unidos, por eso es algo importante que digan esto. Y respecto a lo que decías, aparece como siempre también a lo largo de todos estos años, cada vez que hay una aproximación entre los distintos sectores palestinos, entre las distintas corrientes palestinas, aparecen este tipo de bombas, situaciones, enfrentamientos que buscan separar y no permitir que se junten para ir a la mesa de negociaciones con una palabra común, ¿no? Y está claro, porque los palestinos unificados lo que van a decir es:
tomemos la iniciativa saudí, respetemos las resoluciones de Naciones Unidas, principalmente la 242, que dice que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en 1967 y que obviamente Israel no está dispuesto. Exactamente. Bueno, la noticia de último momento es que lamentablemente hubo ayer a la noche, en la madrugada del sábado de hoy, un palestino de 22 años asesinado en la localidad de Kafr al-Khana por la policía israelí. Eso es en el norte de Israel, no es en los territorios ocupados por Galilea, Israel en el 67. Exactamente, eso es en Galilea, el norte de Israel, pero de alguna manera está evidenciando que se está prolongando, digamos, se está masivizando estos conflictos que hasta ahora estaban un poco ceñidos a Jerusalén o, como vos decís, Cisjordania y Gaza. ¿Tenemos mensaje? Tenemos mensaje, te cuento. Inés de Mendoza nos llamó para decir que es el único programa, se está refiriendo, pues digo, por las dudas, que informa sobre el resto del mundo, con 3 capos narcos, se refiere a También Alcides de Lomas de Zamora y Ricardo Belgrano se comunicaron para felicitar y elogiar al programa. Muy bien, bueno, yo voy a dar más... ¿Alguien adivinó la incógnita? Rulo no, ¿no? Todavía no. Alejandra Santemo, yo no sé cuál pero es sé generosa, no como Taylor que la hace difícil. Da más pistas buenas. Alejandra, entonces le decimos Alejandra Santemo, no es Lola Mora. No es Lola Mora. Me parece que le pifió por varias décadas, ¿no? Porque nació en 1951, claro, exactamente. Bueno, voy a dar entonces más datos. Nuestro personaje se casó y tuvo una hija. Luego del fracaso de su matrimonio se dedicó por entero al arte, transformando su casa de San Telmo en una comunidad de artistas underground y en lugar de happenings, fiestas y reuniones. ¿Quién es este personaje? Bueno, quienes quieran dar algún nombre pueden llamar al 0800-444-1777 o al 4535-0709. También tenemos otros temas después de la pausa aquí en Visión 7 Internacional. Revuelta popular en Burkina Faso. Multitudinarias y violentas manifestaciones lograron derrocar al presidente Blaise Compaoré en el poder durante 27 años. Tras la pausa, aquí en Visión 7 Internacional en la TV Pública. Y no se vayan que hay un clip sobre el muro de Berlín extraordinario. 25 años de la caída del muro, 9 de noviembre. 25 años de la caída del muro.